La semana pasada iniciamos esta serie titulada 5 pasos a la victoria y está basada en un hecho de la vida de Josafat, ahí en 2 de Crónicas capítulo 20 versos 1 al 4. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat, él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El primer paso para la victoria que siguió Josafat, si seguimos leyendo esta historia, nos vamos a dar cuenta de la tremenda victoria que el Señor les dio ahí. Y el primer paso que vimos la semana pasada era el ayuno, y hablamos del ayunar. ¿Qué es el ayunar? Y cómo el ayunar es un complemento de la oración, ¿sí? Y para esto, bueno, toda la semana pasada estuvimos hablando de esto, pero el día de hoy yo quiero que pongamos nuestra atención en el segundo aspecto, y tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración. ¿Por qué? Porque si vemos a partir del verso 5, que es donde nos quedamos, dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeses. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué les parece esta oración? Una oración de poder. Y yo sé, si lo leemos así, no nos damos cuenta de los pasos que siguió Josafat en la oración, pero son muy, muy importantes. ¿Cuál es el contenido de una oración de poder? La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versos 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces este pasaje nos enseña que en ocasiones no obtenemos lo que deseamos porque no pedimos. Fíjese el principio. No obtenemos porque no pedimos. Pero yo estoy seguro y convencido que la mayoría de aquí no es el caso. Yo estoy seguro que todos elevamos nuestra oración a Dios y pedimos. Pero lo que dice el versículo 3 es importante, porque dice que pedimos y no recibimos
Porque pedimos mal. Wow. Y nos aclara que es pedir mal. Santiago dice, para gastar en vuestros deleites. Pedir mal o de una forma equivocada, lamentablemente es muy frecuente entre los creyentes. ¿Y sabe por qué? Porque nuestras oraciones no son conforme a la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad y que sea Dios el que la bendiga. Fíjese lo que estoy diciendo. En lugar de orar conforme a la voluntad de Dios, oramos conforme a nuestra voluntad, esperando que sea Dios el que bendiga nuestra voluntad. ¿Sabe cuándo vamos a obtener las peticiones que le hayamos hecho? Nunca. Porque Dios no opera así. Dios no trabaja así. Dios es muy claro, y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué dice? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el principio claro es orar conforme a su voluntad. Orar conforme a su voluntad. Y es por eso que a mí me gustaría que analizáramos esta oración del rey Josafat. Porque es una oración que fue escuchada y contestada por Dios. Como les digo, si leemos al final de la historia, vemos que Dios les da una victoria tremenda, poderosa. Y eso me lleva a entender que la oración que hizo Josafat fue una oración conforme a su voluntad. Ahora, al ver esta oración, no se trata de que la repitamos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, les dice que no uséis vanas repeticiones. Y aparte, el contexto en el que está viviendo Josafat es diferente al contexto en el que vivimos nosotros. El problema que está teniendo Josafat es diferente al problema o a la adversidad en el que usted y yo podamos estar viviendo. Por eso es importante entender los conceptos, pero luego hacer una aplicación práctica y devocional a nuestra vida. El primer punto que vemos ahí en segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3, dice, entonces él tuvo temor, y Josafat, ¿qué dice? Humilló su rostro ante Dios. Antes de consultar a Dios, Josafat se humilló. Y este es un principio muy básico, pero que muy frecuentemente olvidamos como creyentes. ¿Y sabe qué es? Pedir perdón por nuestros pecados. Antes de consultar a Dios, ponernos a cuentas cortas con Él. Ya hemos dicho que el creyente en Jesucristo, la Biblia establece que todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Nuestra confesión de pecado no es para el perdón ya lo tenemos, es para restablecer esa comunión íntima con el Padre. Mire lo que dice Isaías 59, verso 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si nosotros
queremos orar conforme a su voluntad, lo primero que tenemos que hacer es restablecer esa comunión íntima con el Señor, arreglar cuentas con Él. Y esto no es de llegar en la noche y pedir arreglar las cuentas de las que nos acordamos. No, es una oración constante delante de Dios, porque nosotros sabemos cuando hemos pecado, nosotros sabemos cuando le hemos fallado a Dios. En ese momento tenemos que estar restableciendo la comunión íntima con Él. El pecado no confesado impide que nuestras oraciones sean escuchadas. El pecado no confesado impide que nuestras oraciones sean escuchadas. El segundo paso que siguió Josafat en su oración lo podemos ver en el verso 6. Dice: y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Josafat está adorando y exaltando a Dios. Reconoce el dominio soberano de Dios y le da toda la gloria a Él. Pero esto a su vez cumple con un propósito en Josafat. Porque al estar haciendo todas estas preguntas que de antemano él ya sabe las respuestas, ¿sí? Cuando dice: ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? La respuesta es sí. El propósito en Josafat es que esto mismo le infunde ánimo a él, no a Dios. Es decir, Josafat no le tiene que recordar a Dios lo que es Dios. Dios ya sabe quién es. Dios sabe el poder que tiene. Dios sabe que Él tiene el dominio sobre las naciones. El punto es que cuando Josafat está orando y está clamando, diciéndole: Señor, tú eres ese Dios al que estoy invocando, eso le está trayendo paz en su corazón y dice: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién le estoy pidiendo. Yo sé que tú me vas a responder porque yo sé que tú estás en control de las cosas. Qué importante es la alabanza a Dios en la oración. Si estudiamos los nombres de Dios que aparecen en la Biblia, nos ayudaría para que cuando oremos sepamos a quién le oramos. Nosotros. Qué importante. Dios es el digno de nuestra alabanza. Él es el que debe de ser glorificado. Dios es tan misericordioso que cuando nosotros estamos en ese momento de exaltación de su nombre, Él trae la paz y la tranquilidad a nuestro corazón y a nuestra mente. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado esto. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es repetir nosotros quién es ese Dios en el que hemos creído, ese Dios todopoderoso, ese Dios que es nuestro ayudador, ese Dios que es nuestra fortaleza, que es nuestro amparo, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué importante es para nosotros alabarle a Él. Por eso, cuando estamos en este momento
los domingos de alabanza, de exaltación y de adoración, es sumamente importante que elevemos nuestro canto a Él, porque eso nos ayuda a nosotros. Por eso también es muy importante que lo que se cante realmente sea una alabanza a Dios y no una canción romántica. ¿Sí? Pero esto, el beneficiado era Josafat, porque dice la Escritura que cuando escuchó la noticia tuvo temor. Pero en el momento en que él se humilla delante de Dios y empieza a alabar a Dios y decir estas preguntas retóricas que él sabe las respuestas, él está sintiendo esa paz, como muchos de nosotros la sentimos cuando estamos en medio de la tribulación, en medio del problema. El tercer aspecto que incluyó esta oración de Josafat la encontramos en el verso 7. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Lo que está haciendo Josafat es apelar a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque esa tierra donde estaban, Dios se la había prometido a Abraham. Entonces esa tierra ahora está siendo atacada por gente a los que Dios no se la había prometido. Entonces Josafat dice: Señor, eso tú nos lo prometiste a nosotros a través de nuestro padre Abraham. Y eso es lo que nosotros debemos de incluir en nuestra oración. Promesas que tenemos. Muchas veces, cuando he estado en situaciones complicadas, que no entiendo por qué, viene a mí esta promesa que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y yo digo: Señor, tú prometes eso, no lo entiendo, pero yo sé que tú estás en control y sé que esto al final del día va a ser una bendición para mí o para la iglesia o para mi familia, entre muchas otras. Josafat fue lo que hizo. En esa oración, después de decirle a Dios quién es, de reconocerlo, le dice: yo nomás te recuerdo que esta tierra tú no la prometiste. ¿Cómo podemos nosotros estar en esta situación complicada y apelar a lo que dice Juan 16:33? Cuando el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno puede echar mano de esas promesas en la oración. Uno está usando lo que Dios nos ha dicho en su palabra y apelar a ellas. Dios nos enseña en su palabra que Él no es como cualquiera de nosotros, que de pronto dice una cosa y luego cambiamos de parecer o nos retractamos de lo que dijimos. Dios lo que dijo lo dejó escrito y cumplirá todas y cada una de sus palabras. ¿Qué dice Números 23:19? Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las dos respuestas es sí y sí. Lo que Él dice, lo va a hacer. Y lo hemos dicho, tanto lo bueno como lo malo. Es decir, tanto la bendición como la maldición. ¿Cómo apelo a las promesas si ni siquiera las conozco?
¿Cómo puedes en tu oración apelar a las promesas que Dios ha establecido si no las conoces? Para poderlas conocer hay que tener una relación íntima con Dios, pasar tiempo en su palabra, marcarlas, subrayarlas. Cada vez que vea usted una promesa en la Biblia, márquela de un color, porque eso le va a ayudar a regresar. Y no importa si usted está orando y ahí en medio de la oración usted se acuerda, ¿sí?, que en Romanos no se acuerda en qué capítulo, pero usted la marcó. Entonces abre su Biblia, busca la promesa, la lee y vuelve a cerrar sus ojos y vuelve a orar a Dios. Pero si usted ni siquiera la tiene marcada, o si usted ni siquiera lee, ¿cómo va a lograr esto? El siguiente aspecto que utilizó Josafat, lo vemos en el verso 8. Dice: y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Qué está haciendo Josafat? ¿Dónde encontramos este mismo diálogo? Está hablando de la casa de Dios. Salomón, la dedicación del templo. Josafat está recordando cuando Salomón dedicó el templo y expresó estas palabras, haciendo referencia a que Dios les escucharía si estaban pasando por necesidad y oraban en su santo templo. Josafat utilizó la palabra de Dios en su oración. Nosotros no solamente vamos a apelar a sus promesas, sino que podemos citar las Escrituras, eventos y sucesos que estos personajes de la Biblia pasaron y que nosotros queremos una victoria como la de ellos. Qué importante es conocer las historias bíblicas, ¿verdad? Así como Moisés cuando fue echado en el foso de los leones y tú estuviste ahí con él. Es decir, Dios, bueno, así como a Moisés no lo saqué del foso, a ti tampoco, ¿verdad? Sí. ¿No? Qué importante es conocer, porque en función de esto podemos entablar esta oración delante de Dios. Y otra vez, siempre vamos a estar trayendo esa paz que solamente Dios nos puede dar por recordar lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha dado las victorias. Es más, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En nuestra oración pudiéramos decirle: Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo, porque tú estuviste en esta tierra y tu palabra dice que tú sentiste todo lo que yo estoy sintiendo en este momento. Pero tú fuiste sin pecado, ayúdame, sácame adelante. Aparte, el pasaje dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre Santo, tú me dices que yo me puedo presentar delante de ti confiadamente, y aquí estoy. Mira la situación
tan difícil que traigo, la pongo delante de ti. Porque aquí dice que tú me vas a dar el oportuno socorro. Y Dios, no es por presionarte, pero lo necesito ahorita. Para poder citar la escritura, tenemos que memorizarla. Y a lo mejor usted puede decir, no hombre, ni en la escuela me memorizaba yo. Bueno, pero ahora es diferente. Porque ahora tienes al Espíritu Santo de Dios y Él es el que te va a ayudar. Y te vas a sorprender cuando veas la capacidad que Él da de memorizar. Wow. El siguiente aspecto que incluyó la oración lo encontramos en el verso 10 al 12. Dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Ahora sí, después de haber arreglado cuentas con Dios, de haberse humillado delante de Él, después de haberlo alabado, después de haber apelado a las promesas, después de haber citado la escritura, ahora sí expresa su petición delante de Dios. ¿Se fija? No fue antes. No fue antes. Aquí es donde expresamos nuestra petición delante de Dios, donde ponemos el problema o la situación que nos aqueja delante de Él, siendo específicos. Qué importante es esto. Porque ¿sabe qué? Somos especialistas en divagar y en darle vueltas, y no le decimos a Dios con claridad lo que necesitamos. Pasa con los chiquitos, ¿no? Es la hora de dormir, ¿verdad? Y de repente Albertito está, bueno, mi amor, vamos a dormir y ya leímos la Biblia, la historia, etcétera. Vamos a orar. ¿Oras tú? Sí. Dios, te damos muchas gracias porque tú nos cuidaste en este día. Gracias porque estamos todos juntos. Gracias por los alimentos que pones en la mesa. Digo, ¿cuáles alimentos, hijito? Ya te vas a dormir. Ah, perdón. Sí, ¿verdad? Así de pronto nos pasa a nosotros. Llegamos a la oración y ya nos perdimos, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? La oración es una disciplina. Se requiere de disciplina para poder orar. Y esa disciplina se adquiere con el hábito de hacerlo. Porque si no, perdemos el enfoque en la oración. Así como antes de poder entender lo que era la relación personal con Dios, llegábamos a la Biblia y encontrábamos muchas ideas y decíamos, pues sí, pero ¿cuál de estas? Y no dábamos pie con bola. Así también de pronto es la oración. No damos pie con bola. Tenemos que ser específicos. ¿Se acuerdan de la oración de Jabes? Muy famosa, ¿no? 1 Corintios 4:10 dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición, ¿qué? Que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres de mal para que no me dañen. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Esas son oraciones efectivas. Al estar Josafat siendo específico con Dios en su petición, también estaba declarando su dependencia total de Dios. Y este es el último punto que traigo para compartir en esta noche.
declaró su dependencia. Mire qué hermoso. Después de todo esto, dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué importante es que dependamos de Dios. Porque ¿sabe qué? Muchas veces nos creemos los sabelotodos y creemos que todo lo podemos y que nada se nos complica. Pero eso es un problema. Porque cuando uno tiene esa actitud, Dios dice: yo no trabajo. La gracia de Dios empieza donde nuestra capacidad termina. Grabes esto. La gracia de Dios empieza donde nuestra capacidad termina. Donde llegamos delante de Dios y le decimos: Padre, ya no sé qué hacer. Solamente tú tienes el poder y el control de esto. Hasta aquí llegué. Entonces, en ese momento, Dios abre sus brazos y dice: hijo, esto lo estaba esperando desde hace tiempo, pero no importa. A partir de aquí, yo te llevo. Y ese es el principio. Que sea Dios el que nos cargue y nos lleve en estas situaciones adversas. ¿No es lo que hicimos cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador? Eso fue lo que hicimos. Le dijimos: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, toma el control de él, ya no puedo. Y ahí es donde dice: por supuesto que sí, ven, te amo tanto. El rey Josafat declaró la necesidad de la ayuda de Dios para enfrentar ese ataque. Y no solo eso, declaró que no sabía qué hacer y que lo único que podía hacer era poner los ojos en Dios. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted en esta situación? Y dices: ¿y ahora qué hago? Ya no sé para dónde voltear. Y cada vez que me muevo, más me hundo. Es el principio del pantano. Entre más nos movemos, más nos hundimos. En lugar de decir: Señor, sálvame. Pero siempre queremos hasta el último momento hacer en nuestras fuerzas las cosas. Y eso es un problema. Con la rapidez que declaremos a Dios nuestra necesidad de su ayuda en cada situación, será con la rapidez que la gracia y la misericordia de Dios actúe en nosotros. Por eso, si lo primero que hacemos ante la situación adversa es humillar nuestro rostro delante de Dios, alabarle, exaltarle, apelar a sus promesas, citar la Escritura, expresar nuestra petición y declarar nuestra dependencia total a Él, yo le voy a decir una cosa: usted se va a encontrar orando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, dice la Biblia, no yo, que usted obtendrá las peticiones que le haya hecho. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Humillarnos delante de Dios, adorarlo, exaltarlo, apelar a sus promesas, memorizar su palabra al utilizarla, siendo específicos y declarándole nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Amén. Este es el segundo paso a la victoria. La semana que entra estaremos viendo
el tercero. Vamos a orar.